Bien. Lo primero que tenemos, digamos, para atender a este título de la regulación más allá de la ley, es la idea de que efectivamente el sector de medios de comunicación no tiene como única regulación a la regulación de carácter legal, al plano normativo, que es un plano que en el caso argentino y en otros países de Sudamérica también, y no solo de Sudamérica, ahora mismo en México hay un debate muy profundo sobre la cuestión normativa, digamos, concentra buena parte de la atención pública, ¿no? Digamos, la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, la ley de comunicación en Ecuador, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que en realidad es un proyecto que está a punto de ser sancionado por el Senado en Uruguay, la ley que se llama de responsabilidad social de radio y de televisión en Venezuela, las leyes de telecomunicaciones y audiovisual que está discutiendo el Congreso en México, la ley de televisión por asignatura en Brasil, el marco civil de Internet sancionado ayer en Brasil. O sea, ese plano legal, por supuesto, concentra mucha atención, concentra mucho debate, mucha discusión, porque el plano legal es fundamental desde el punto de vista de que institucionaliza correlaciones de fuerza, cristaliza un consenso, en algunos casos más amplio, en otros menos, un consenso sobre cómo tiene que evolucionar una actividad o cómo tiene que regirse una actividad. O sea, en definitiva, el plano legal es un plano fundamental, ineludible, pero no es el único plano que regula realmente, es decir, que representa restricciones y posibilidades a las prácticas de los individuos y de las organizaciones en el sector de medios de comunicación. No es el único plano. Es más, nosotros, al estar en una cultura latina, sabemos que el hiato, la diferencia entre lo que dicen las leyes y nuestras prácticas suele ser grande. Bueno, ni siquiera hace falta citar únicamente a la cultura latina. En realidad hay una diferencia histórica, digamos, que convocó siempre los interrogantes y la curiosidad de la sociología, que tiene que ver con este plano bifronte que tiene el comportamiento, por un lado cultural, social, de las comunidades, de los individuos, y por otro lado lo que estos individuos, digamos, cristalizan como el deber ser en esa comunidad. Nosotros lo que tenemos como primera cuestión para mí, para atender a la hora de pensar la regulación más allá de la ley, es el salto tecnológico. Es un salto tecnológico que, como bien decía Raymond Williams, la tecnología es sociedad, o sea, es un salto social, es un cambio social. El cambio tecnológico es un cambio social porque la tecnología expresa lo que la sociedad hace con la tecnología para modificar los comportamientos de la sociedad, y tampoco esta lo va a hacer. Sin embargo, la ley, como decíamos desde el comienzo, cristaliza un consenso respecto de cómo tiene que funcionar un sector. Y esta ley, sancionada en 2009 y, como digo, no cumplida en buena medida desde 2009 y hasta ahora, es una ley cuyo consenso básico es que la concentración excesiva daña la diversidad. La concentración excesiva no es buena para el pluralismo. Que el pluralismo es bueno para la democracia. Que si uno tiene una licencia en la ciudad de Viedma, tiene que producir contenidos en la ciudad de Viedma y no puede colgarse de la programación de alguna emisora del Obelisco. Que si el Estado banca con los recursos de toda la comunidad a medios de comunicación de carácter público, estos tienen que ser públicos, es decir, tienen que ser medianamente pluralistas. O sea, no puede ser el tachín de hoy Cristina Fernández, pero dentro de muy poco Macri, Scioli, Urtubey, Massa, no sé si me escapa algún, bueno, Cobos, en fin, cualquiera, Altamira, cualquiera, ¿no? Entonces, cosas elementales, lo que dice esta ley, son cosas elementales, son cosas que plantea desde hace bastante tiempo la doctrina interamericana de derechos humanos, es decir, que liga la idea de derechos humanos y derecho a la comunicación.
Si la sociedad es sujeto de derecho a la comunicación, en consecuencia tiene que haber instrumentos legales que protejan ese derecho que es de la sociedad, no es de el empresario que tiene una posición dominante, ni del político que está contingentemente a cargo del gobierno de un país, de una provincia, de una ciudad o de una universidad. No. Bueno, estos argumentos que estoy señalando de manera muy sencilla son los argumentos que están textualmente desplegados en el fallo último de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En ese sentido, además, la Corte Suprema de Justicia, en su fallo, fue muy ecuánime, en el sentido de que efectivamente validó la constitucionalidad de la ley. Además dijo, no estamos juzgando si es el mejor instrumento para contener la convergencia tecnológica. Vale decir, posiblemente no lo sea, pero sí dice, protege derechos. Y la Argentina, hasta el año 2009, no tenía una ley que protegiera derechos en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual. Bien, es un avance. Pero, como decíamos, no es de ninguna manera, no resume la ley en sí misma el conjunto de la regulación de lo que hacemos como sociedad con medios. La fuente que me parece que es, por antonomasia, la fuente poco confiable es la policía. Producir información policial es muy barato para los medios. A veces, con una sola llamada telefónica, se pueden llenar páginas de un diario o se pueden llenar minutos de un canal de televisión, con solamente una llamada telefónica a la policía. Y esto a los medios, que les resulta muy barato, a la vez les reporta beneficios muy grandes. Porque en general la información policial atrae mucha audiencia, hay mucho interés por la policial, y además el medio, cuando publica la información policial, proyecta una escala de valores sobre la sociedad. Una escala de valores que por supuesto coincide con la del medio que la está publicando. Por ejemplo, si miramos las páginas policiales de los diarios, los segmentos de las noticias policiales en los canales de televisión, que son cada vez más amplios, los portales online, enseguida podemos advertir que no todos los delitos son considerados para las secciones policiales. Y no todos los delitos que se publican en las secciones policiales tienen el mismo despliegue. Por lo general, lo que mayor atención acaparan son los homicidios. Pero tampoco cualquier homicidio. Hay algunos que insumen horas de transmisión, grandes despliegues en las gráficas, llegan a la tapa de los diarios, a la apertura de los noticieros de televisión, pero hay otros homicidios que son prácticamente ignorados. Voy a citar una columna de opinión que hace poco publicó Horacio Secchi, que es el jefe de sociedad de Diario Página 12, respecto de un homicidio que no tuvo la misma trascendencia que otros homicidios. Es el caso de un automovilista que mató a otro de un disparo después de tener una discusión por un incidente de tránsito. Horacio Secchi buscó por todos los medios de comunicación, referencias sobre el crimen. Y él escribe: no encontré títulos del tipo justicia por mano propia, mucho menos linchamiento, tampoco el tono correctivo paliza. Y entonces se pregunta, ¿qué condiciones no se daban? ¿Qué fue lo que no se ajustó de los hechos para que no se produjera el bombardeo mediático con aquella justificación, aunque esté mal, porque la gente está alterada? Y creo, dice Horacio Secchi, que la diferencia está puesta otra vez en el otro. No hay un otro ajeno para los medios. Dicen, es uno de los nuestros. No hay problemas de niveles sociales y por lo tanto, para los medios y para quienes deciden decretos de emergencia, no hay problemas de inseguridad, aunque el individuo armado provocó más dolor que todos los ladronzuelos que intentaron manotear una cartera y fueron apaleados como si ellos hubieran dado muerte. Yo traigo este ejemplo como referencia porque una de las tareas esenciales de las secciones policiales de los medios es la construcción de un otro al cual temer, un otro del cual cuidarnos. Y por eso siempre vemos con mucho más despliegue aquellos homicidios en los cuales quien ha sido caracterizado como el pibe chorro disparó contra el comerciante, el empresario, el padre de familia, la madre, la embarazada.
Esta distribución del espacio, la magnitud con la cual se lanza a la consideración pública un crimen así, no es solamente por el dolor que causa la pérdida de una vida humana. Se le da espacio, magnitud, porque contribuye a la creación de ese otro. Podría pensar en la expresión. Ahora, cuando uno piensa en una actividad regulada por la cantidad de caracteres que tiene que escribir, los segundos o minutos que puede usar en un formato audiovisual, la línea editorial, la pauta publicitaria, sea pública o privada, ¿cuánto margen de libertad expresiva queda para aquel que ejerce el periodismo? Desde ese punto de vista, me parece a mí que tendremos que cambiar algunas de las preguntas con las que estábamos pensando un periodismo muy moderno, para ver de qué manera pensamos un periodismo que tiene unas particularidades en cuanto a requerimientos de saberes y unas particularidades que tienen que ver con el contexto en el que se desarrolla. Lo hemos charlado muchas veces con Adriana respecto de volver a ciertos, muy modernas técnicas de investigación científica, pero que realmente dan cuenta de información que nos falta, porque en realidad pensamos en unos periodistas que no son los periodistas reales. Cuando hacemos investigación científica, esto que me pasó a mí, de pifiarle por 30% en la encuesta, porque yo preví que los lectores se me parecían, y entonces que los domingos tenían más tiempo, o les gustaba leer revistas, o se fijaban en el horóscopo, o querían la sección cultural. No preví que los lectores no se me parecían y que entonces en realidad querían ver dónde podían gastar más y mejor, que da cuenta de una sociedad donde el consumo no es un valor menor y donde consumir información tampoco. La pregunta es cuál información y a través de qué fuentes. Entonces ahí sí me gustaría retomar esta cuestión de si el periodismo institucional o corporativo puede pensarse como periodismo, porque en la medida en que pienso al periodismo como fuente, es como si yo me pensara a mí, que soy una investigadora científica, como fuente de mi tesista que está haciendo una investigación. Entonces, en realidad, volviendo al tema de a la metáfora del mostrador, podemos decir que la podemos hacer incluso hasta más religiosa. Uno podría decir que no se puede estar en la misa y en la procesión, para tomar frases populares y decir, bueno, ok, si yo soy fuente de mí mismo, es un tanto esquizoide pensar que yo doy cuenta de que va el periodismo, de que va la sociedad, o de cuánto se me parecen o no los lectores. En ese sentido, algunas de las cosas que se me ocurren, tenemos que pensar es cuáles son los contextos o lógicas productivas en las que se hace este periodismo que tenemos ahora, qué saberes se requieren, cuáles funciones dejaron de existir en torno del estatuto y con qué fuentes se cuenta y cuánto permiten facilitar la producción, porque si la información viene en gran medida procesada, y esto va desde con quién sale Chayanne, pasando por cuántos tiros dice la policía que recibió o impactos un occiso, hasta cualquier rumor surgido de alguna usina que quiera perjudicar o defender a alguien que se esté posicionando en campaña. Desde ese punto de vista, a mí me parece que las relaciones con las fuentes, y por eso esto que hablamos con Adriana algunas veces, charlando, de volver para atrás, bueno, cómo medimos ciertas cuestiones cualitativas vinculadas con las relaciones con las fuentes, y tiene que ver con de qué manera el periodismo, independientemente de estos saberes nuevos que requiere, cumple o no con ciertos procedimientos que dan cuenta de procesar información. Esto es, escribir una columna, y muchos de nosotros las hacemos muchas veces, no da cuenta de hacer periodismo. Opinar no puede de ninguna manera ir por delante de los datos, porque si construimos los relatos que tienen que ver con la realidad cotidiana a partir de la opinión, y esa opinión se construye a partir de concebir al mundo como mi propio mundo, es bastante probable que la información que circula tenga un anclaje poco claro, por lo menos
en orden a los sucesos específicos, a las documentaciones específicas y a las fuentes específicas. Primero, ¿qué es la idea de Documedia? Nosotros cuando creamos esto, Documedia, fue en el 2008, nace de una idea, de un plan que se llama Plan de Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario, que fue la primera universidad iberoamericana que pensó en un proyecto integral de una universidad que sea descentralizada y que pueda en todos los contenidos de los distintos estamentos poder, que cada sector pudiese escribir sus contenidos sin que haya una unidad de comunicación central que medie y escriba. Nos llevó mucho tiempo, todavía no hemos terminado, estamos en el 70% del cumplimiento, porque hay gente que se niega o sea, la idea de participación, como decía hoy, es imposible, digamos, de establecerla por ley o por algo, lo decía Martín, ¿no? O sea, es una práctica. Y hay gente que se niega a participar. Bueno, es una gran lucha. Nosotros, por ejemplo, infraestructura de la Universidad Nacional de Rosario, te van a la página y no hay nada. Con los supuestos que el rector me llama toda la semana para que cuelgue algo, y yo me niego, bueno, tensionaremos, hasta que un día me diga, bueno, lo pone o me echan, pero es parte del juego y la tensión. A partir de esa idea, empezamos, uno de los fundamentos básicos era empezar a producir contenidos y no a hacer fuentes de información, que siempre lo que una universidad es de los medios de comunicación tradicionales que vienen a hablar con los distintos especialistas y generar parte de información, como se hablaba hoy esta mañana. Sino empezar a generar información precisamente, generar contenidos, programas de televisión, productos multimedia en un primer momento, y producción justamente que tenga una fuerte audiovisualización en la web, pensando un producto integrado multimedia. A partir del desarrollo del primer año pasamos a decir, bueno, vamos a establecer un producto que en realidad empezó siendo marginal, y en los tiempos marginales, que en un año nos ha llevado todo un año de trabajo, para hacer algo que tenga que ver con la experimentación, que era también parte de nuestro objetivo, que era, mientras producimos como universidad, o sea, también poder experimentar en los lenguajes, fundamentalmente las narrativas, que era lo que nos interesaba, por lo menos a nosotros, como algo colateral a la producción de contenido de la universidad, que es lo que le interesaba al rector y a toda la estructura administrativa de la universidad. Entonces, generamos, este es el cuarto, ahora estamos produciendo un quinto, generamos Documedia. Y fue interesante, por lo menos en la ciudad y en la región, y en un montón de lugares donde Documedia, que es una palabra que no existe, en realidad es una construcción de documental multimedia, se lo empezó a nombrar a esto, que en general se lo conoce como webdoc, y que nosotros llamamos documental multimedia interactivo. No tan solo webdoc, porque está pensado justamente de una posibilidad de que sea multiplataforma para ver justamente también en dispositivos móviles. A partir de ahí acuñamos esta idea de Documedia y empezamos a darle realmente sentido a eso, que era un cruce en la idea de trabajar con el periodismo multimedia. Y sí, darle una característica, para nosotros era importante, que era social. Era fundamentalmente el primer objetivo, empezar a ver que tenía que ser algo que los medios tradicionales de la ciudad de Rosario y de la región no cubrían, dejaban afuera de la agenda. Y a partir de ahí dejaban en la agenda, o, como el caso de este trabajo, quedaba en otros, por ejemplo el caso del narcotráfico, como un solo y mero hecho policial, y no que tenía que ver con una cuestión política y social que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces, por un lado era darle voz a los que no tenían voz, darle temas que no se cubrían por los otros medios, y empezamos a trabajar con ese desarrollo. Nos llevó mucho, por ejemplo, el tema de la zojización, tanto con el tema de la construcción, que después nos empezamos a dar cuenta que también tenía que ver con esa plata, esos boom de edilicio en 2009-2010, tenía que ver también, parte de la plata que nosotros pensamos solamente en la soja, tenía que ver con el problema del narcotráfico, ¿no? Esa plata negra que está dando vuelta, fundamentalmente fue el boom en Rosario y en Buenos Aires. La importancia de estar en un lugar, ver algo, ver una persona, ver un lugar, no solo por, leí la descripción, o llamé por teléfono y tuve la descripción de cómo era el living de la casa, o vi un video de YouTube de cómo era la sala de Ernesto Sábato en Santos Lugares. No,
hay que ir y ver, porque ahí en el lugar se notan algunos detalles que uno podría no haber visto en el video de YouTube. La cámara pasa y justo un poco más abajo la cámara no pasó y hay alguna cosa muy interesante. Ahí cuento algo pre-internet, justo pre-internet. En el 95, cuando llegué aquí, una de las primeras notas que hice fue con María Kodama, la viuda del escritor Jorge Luis Borges, que había recién inaugurado en aquel año, semanas antes, había inaugurado su fundación en la calle Anchorena. ¿Quién lo había vendido, lo había presentado como si fuera la casa donde Borges había vivido, creo que de los 11 a los 14 años antes que la familia de Borges se fuera a Suiza? Entonces fui al lugar entusiasmado de conocer esa casa donde había vivido algunos años. Borges vio en muchas casas a lo largo de su vida, a lo largo de su primera mitad de la primera mitad de su vida, en muchas casas durante cortos espacios de tiempo. Recién la casa, el departamento donde vivió, sí, gran parte de su vida fue el departamento de la calle Maipú, ahí al lado de la Plaza San Martín. Pero bueno, esta era una casa, un caserón, donde yo había leído lo que él decía de sus poemas sobre su preadolescencia. Entonces fui entusiasmadísimo a ver ese lugar y a conocer la viuda de Borges. O sea, yo era recién llegado a Argentina, conocía muchas cosas de Argentina, pero era bastante ligero en algunas cosas. Y esa fue muy interesante porque fue ya como un primer chapuzón de realidad. Porque entré en el lugar y me llevó a un primer piso. Vos conocés el lugar, ¿no? Hay un primer piso, entonces me mostró algunas cosas y ahí justo vi un ventanal y había un balcón. Entonces fui rápido, casi como si fuera un chico. Este es el famoso jardín donde está la palmera que cuenta Borges, que veía sobre la palmera esta de la adolescencia. Entonces entré, antes que ella me pudiera agarrar, entonces miré que no había ninguna palmera. Qué lástima, la habrán cortado, bueno, tantas décadas después. Ahí justo miré el terreno de al lado, en el terreno de al lado había una o dos palmeras. Dije, se ve que en este pulmón de manzana habría muchas palmeras plantadas, o sea que había alguna que en la casa que fue de Borges la sacaron. Entonces ahí ella me dijo con una vocecita muy suave, bueno, es que la casa era aquella, pero no la pudimos comprar. O sea, la casa de la Fundación Borges, que ella había presentado con la casa de Borges, en aquel momento, ahora ya no, ahora ya ella admite que es la otra. No era la casa de Borges, era la casa vecina. O sea, la casa de al lado, casi la de Borges, ¿no? Era semi-borgiana o tangenciando Borges, pero no era la casa de Borges. Pero bueno, qué cosa, qué lástima. Y entonces me mostró la biblioteca. Y dije, la biblioteca, ¿y dónde está la Brockhaus y la británica del año 20 y pico? Que eran las enciclopedias que Borges en muchos poemas y muchos cuentos siempre cita. Borges siempre vuelve sobre muchos temas, y algunos de esos temas en algunas ediciones de dos enciclopedias. Y entonces me dijo, no, esas no las tengo. Y entonces le dije, qué lástima, claro, muchas cosas las han perdido, pensé, muchos coleccionistas compraron cosas de Borges, menos mal, porque las guardan bien. Y entonces ahí miraba, eso era el año 95. Borges se murió, recuerden, en el año 86. Y empecé a ver en la biblioteca de Borges, comillas, o muchas comillas, empecé a ver libros del año 90, 91, o sea, libros que no de Borges, no así, esta edición nueva de Borges del año 91 de la Ley. No, eran libros que no tenían nada que ver. O sea, un libro de Philip Roth del año 92. Y entonces miraba y ahí yo me empecé así como, ahí no dije nada. Y entonces, ahí ella me dice, bueno, y esta es la reconstrucción de la habitación de Borges con los muebles originales, tal como era el departamento de la calle Maipú. O sea, en la casa de preadolescencia de Borges ella había llevado los muebles, pilas de comillas, pilas de muebles a la casa de su 70 años antes. Entonces, ¿dónde estaba? Supuestamente la cama, la última cama de Borges, y la mesita de luz, etc., ¿no? Entonces, ahí, de eso lo supe después. Borges dormía en el living de la casa de Maipú, porque en la habitación dormía la madre. Borges vivía de forma muy austera. O sea, empezó a ganar mucha plata al fin de su vida, o digamos en los últimos 30 años de su vida, de los 50 en adelante, pero vivía de forma muy austera, muy espartana, digamos así. Hacía sus viajes, comía en buenos lugares, pero la casa en sí era muy sencilla. Y él dormía en lo que era el living, y cuando recién la madre murió en el año 71-72, él se transfirió a la habitación de la madre. Y entonces me mostró una cama que era de soltero y que era una cama típica
también de inicio de los años 90. Una cama de metal de los años 90. Entonces ahí yo dije, mira, esta es la cama de Bosch. Entonces yo pensé, esta señora piensa, está bien, yo puedo ser, en aquel momento era un joven periodista, pero no soy idiota, ¿no? A este punto que me quieren bromar. Com o surgimento de sistemas facilitadores, tornou-se cada vez mais simples produzir e publicar conteúdos, deixando de lado os intermediários que antes eram os periodistas. As fontes de informação, as fuentes de informação, ficaram mais acessíveis às pessoas comuns, reduzindo a distância entre quem produz informação relevante e seus destinatários. Cambiou o cenário. Cambiaram também as relações entre as pessoas que habitam este cenário. É possível afirmar que os cambios, que as mudanças, que as transformações que estamos assistindo são tecnológicas, culturais e também atingem as bases éticas de nossas condutas personais, individuais. Nesse sentido, quero relembrar 3 episódios recentes que podem nos ajudar a ver o alcance dessas mudanças, desses cambios. Primeira história. Os atentados de Londres, os atentados de Londres de 2005. Parecia uma jueves como outra qualquer. Milhares de pessoas seguiam para trabalho, para a escola, nos vagões de metrô, subte, e nos conhecidos ônibus rojos de 2 andares. Sim, 2 plantas. Sim. Em menos de 1 hora, 4 explosões atingiram um ônibus e 3 metrôs, 3 trens de metrôs no centro de Londres, matando 52 pessoas e ferindo outras 700. La mañana de 7 de julho de 2005 entrou para a história como um triste ato terrorista, mas foi também um marco na linha de tempo da mídia britânica. Foi um ponto de virada, um turning point no uso de conteúdo não profissional no noticiário. Os atentados provocaram muitas vítimas e uma enxurrada. Como é que eu faço isso? Uma avalanche de material produzido por amadores. Num único dia, a BBC, por exemplo, recebeu 22.000 mensagens de textos e e-mails com relatos e informações. 22.000. Mais de 300 fotos e diversos vídeos hechos com câmeras fotográficas comuns e teléfonos celulares. Segunda história, ocupação da Cisjordânia. Alejo de Londres, na confusa Cisjordânia, um grupo de mulheres israelenses, ativistas pela paz, abastece um site chamado Maxon Watch, com relatos, com reports de violações de direitos humanos na região. Elas não são periodistas profissionais, mas desde 2001 fazem um trabalho parecido, assemelhado. Elas informam: documentamos regularmente o que vemos e escuchamos. Elas se dizem contrárias à ocupação israelense e à negação dos direitos dos palestinos de circular livremente
por su tierra. Hacen observaciones diarias los puestos de check-in, checkpoints del ejército israelí. Denuncian o que consideran abusos y violaciones y encaminan esos relatos para el sitio, el website, y a funcionarios públicos y representantes electos, llamando atención para el conflicto. Ellas quieren, comillas, influenciar la opinión pública no país y en el mundo, y así, por fin, encerrar la ocupación destructiva que causa prejuicios a sociedad israelense y a sociedad palestina. Fecha comillas. Segunda historia. Tercera historia, las protestas, las manifestaciones en Brasil en 2013, junio pasado. Alejo de Cisjordania, de Londres, en Brasil, un diferenciado grupo de mídia ganó visibilidad internacional ofertando un conjunto de relatos independientes sobre las manifestaciones que tremeron el país en junio pasado. Sob el nombre de Mídia Ninja, sigla para Narrativas Independientes, Periodismo o Jornalismo y Acción, Narrativas Independientes, Periodismo y Acción, este colectivo reúne activistas, periodistas profesionales y comunicadores amadores con la idea de ofertar alternativa a las coberturas de mídia tradicional, mídia mainstream. Los ninjas tienen acciones descentralizadas, usan las redes sociales de internet, hacen coberturas en vivo, sin cortes o edición, y se concentran en temáticas, en asuntos sociales. El grupo surgió en junio de 2011 a partir de una experiencia llamada Post-TV, iniciativa que priorizaba la transmisión en vivo de contenidos audiovisuales pela internet. Dos años después, un turbilhón de protestos se espalhou como rastilho de pólvora por Brasil, levando milhões de pessoas às ruas, às calles, contra o uso de verbas públicas, de dinheiro público na construção dos estádios do Mundial, contra a impunidade e a corrupção, contra os aumentos de tarifas de transporte público, entre outros temas. Las jornadas de junio fueron las mayores movilizaciones populares desde las manifestaciones pelo impeachment do então presidente brasileño da República, Fernando Collor de Mello, em 1992. Em junho passado, tivemos passeatas em mais de 400 cidades em todos os estados brasileiros. São 26 estados brasileiros, 26 províncias, mais o Distrito Capital, o Distrito Federal. E tivemos também protestos de apoio em outras partes do mundo. Em Argentina, houve protestos em Buenos Aires e Córdoba. Em junho de 2013, a mídia tradicional tentou cobrir as manifestações, mas teve dificuldade, sendo inclusive hostigada, hostilizada. A mídia ninja ofereceu um conjunto impressionante e relevante, tanto que suas cenas foram reproduzidas e valorizadas pelas maiores emissoras de televisão, a Globo inclusive, a despecho de la duvidosa qualidade técnica das imagens e da inadequação
estética en muchos momentos. Bem, contei 3 episodios que ilustran a variedad de relaciones que existen hoy entre medios convencionales, públicos, fuentes y nuevos actores del proceso de información. Yo pregunto, ¿o qué hay de común entre esos 3 ejemplos tan incomunes? Los atentados de Londres, el monitoramiento de la ocupación de Cisjordania y los protestos de Brasil. Do punto de vista de la comunicación, los 3 episodios revelan trazos que enaltecen a participación del público en los procesos de información y a producción y difusión de contenidos periodísticos por amadores. Esos casos también reservan cuestionamientos de carácter ético sobre las prácticas y las conductas de las personas, de los sujetos de esas acciones, lo que tange a una reflexión de los límites entre profesionalidad y envolvimiento, involucración, ¿sí? Amadora. Los episodios, las historietas, también contribuyen para una definición de nuevos valores emergentes. Pregunto entonces, ¿dónde estaba la ética que estaba aquí, que era tan nítida para los periodistas? Cuando había el balcón a separar.